Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy vamos a hacer este precioso calendario de Adviento que tiene botitas como bolsillos para que podáis meter dulces o regalitos para los más pequeños de la casa. Como números le he puesto estas pincitas que son una monada, las compré en Flying Tiger. Aquí os dejo el logotipo de la tienda para que sepáis de qué os hablo. Y las cintas que he puesto para decorar y demás también las compré allí. También como opción para los números, si tenéis una plotter de corte tipo Cricut y queréis hacer los números y pegarlos a las botitas, os van a quedar súper bonitos. Así es que no hay mucho más que deciros. Espero que os encante el proyecto de hoy y que os animéis a hacerlo. Vamos a empezar con ello. En la cajita de descripción tenéis un archivo descargable con los patrones y el patrón de la bota. Aquí os dejo también el dibujo con las medidas para que lo podáis reproducir en caso de que no podáis imprimir el patrón. Vamos a necesitar una pieza de guata de algodón de 3 milímetros de grosor de 60 centímetros por 75. Aunque os recomiendo que tengáis un trozo un poco más grande, porque como vamos a juntar todas las piezas y las vamos a colchar, la guata puede encoger un poquito en este proceso. Así es que mejor es que le deis un poquito más de tamaño y recortamos al final cuando ya esté todo acolchado. También vamos a necesitar dos piezas de tejido de la misma medida, 60 por 75, aunque os recomiendo como antes, que la pieza sea un poquito más grande por si hay movimientos al hacer el acolchado. Estas piezas yo las he escogido en un tejido que es natural y un poco gruesito, mejor que un algodón, os va a quedar más mono para el fondo. Lo primero que vamos a hacer es preparar los tejidos para el acolchado. Vamos a colocar sobre la mesa uno de las piezas de 60 por 75 y vamos a poner encima la guata. Nos aseguraremos de que este tejido esté perfectamente estirado sin arrugas. Ahora vamos a alisar bien la guata, haciéndolo así con las manos de este modo, para que no quede ninguna arruga y el tejido quede bien alisado. Eso sí, no lo estiréis. Si lo estiráis, después al acolchar se va a encoger. Entonces, si por lo que sea no tenéis suficiente guata y queréis estirarla para que os den las medidas, no lo hagáis porque luego se os va a encoger. Después colocaremos encima la otra pieza de tejido y haremos lo mismo. Alisaremos bien la tela para que no quede ninguna arruga. Ahora vamos a hilvanar toda la pieza para sujetar los tres tejidos. Vamos a hacerlo como en líneas verticales. Como cada 10 centímetros haremos una línea de hilván. Lo hilvanaremos de este modo, apoyado sobre la mesa. Bueno, mirad, aquí se me ha hecho un nudo en el hilo. No lo soporto. Y hay un truco para que esto no os pase. Lo podéis hacer o con una pastilla de jabón, pasádsela al hilo, o si no también hay una cera que viene en esta cajita plástica y por aquí, por las rendijitas, se pasa el hilo, así de este modo. Lo pasáis un par de veces y esto lo que va a hacer es evitar que se os hagan nudos en el hilo. Es muy efectivo, tremendamente efectivo, os lo recomiendo. Así es que vamos a seguir con el proceso de hilvanado. Como os decía, tenéis que hacer unos hilvanados lineales como cada 10 centímetros a lo largo de toda la pieza y con la tela colocada de este modo sobre la mesa para que no se os hagan arrugas. Así cada vez que deis una puntada y se hace alguna arruga iréis alisándolo. Bueno, esto ya está hilvanado y las tres piezas ya se han quedado juntas y por aquí comprobamos que tampoco haya quedado ninguna arruga en la tela, está todo perfecto. Ahora vamos a dibujar el patrón de acolchado.
He de decir que yo me vine un poquito arriba y le hice mogollón de líneas y tardé un montón en acolchar, así es que si las queréis hacer más espaciadas, mejor. Yo las he hecho cada 5 centímetros una línea y con patrón de rombo, pero podéis hacer lo que queráis, lo podéis hacer en líneas, horizontales, verticales, o en cuadros o en rombos, pero más grandes. Aquí, como siempre os digo, imaginación al poder. Eso sí, os recomiendo que aunque sea un poquito, pero que lo acolchéis, porque si no son piezas muy grandes y para quedar todas sueltas, luego se os van a mover y se os van a bombar. Entonces sí que es necesario que hagáis algún tipo de acolchado. Mirad, os quiero enseñar este descubrimiento. Son estos bolígrafos que son de la marca Legami, que son una auténtica maravilla. Son borrables con la plancha y tienen un trazo sobre la tela brutal. Hay otros marcadores que no te dan este trazo tan bueno y tan preciso. Así es que si lo encontráis, os lo recomiendo porque es de muy buena calidad. Para hacer el acolchado os recomiendo que utilicéis un pie de doble arrastre. Este tipo de prensatelas tiene como dos pies que van caminando en vez de ir rozando la tela como hace el prensatelas normal. Esto yo os lo expliqué en el vídeo anterior, que cuando vosotros coséis el prensatelas va arrastrando sobre la tela y va empujando la tela hacia adelante. Los pies que hay en la parte de abajo tiran de la tela hacia atrás. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando tenemos varias capas, como es este el caso, a veces se hace un desfase. Una se va para atrás, la otra se va hacia adelante y se os van arrugando las telas. Por esto, este pie de doble arrastre está genial porque como camina, no arrastra las telas. Ya tengo aquí la pieza grande acolchada. Como os dije, me pega un curre bueno. Os recomiendo que hagáis más separadas las líneas para que no tengáis que trabajar tanto. Pero como veis, lo que os decía, está sin cortar, está un poco más grande. Pero mirad, os voy a enseñar por este lado. ¿Veis el desfase que os comentaba? Las telas se van moviendo y se van desplazando. Entonces, lo recomendable es primero acolcharlo y veis que aquí se queda hueco, sin guata. Entonces, lo suyo es acolcharlo y después recortarlo. Lo vamos a recortar a 60 por 75. Ahora vamos con los materiales para las botitas. Necesitamos 6 tiras de un tejido decorado de 80 por 15 y 6 tiras de un tejido blanco, beige, liso o con un mini estampado, cualquier resto que tengáis que os pueda servir, porque esto es para el interior de las botitas. Como veis, yo he escogido esta gama en rojos, azules y veis que me ha parecido monísima. Pero como ya sabéis, cada uno escoja los tejidos a su gusto. Como os digo, veis, este tejido es cualquier tejido base que tengáis. Va a quedar en el interior de la bota y no se va a ver, así es que utilizad cualquier cosa. También vamos a necesitar 2,70 m de bies. Yo lo he hecho en el bichi rojo. Y este, bueno, ya sabéis que si queréis lo hacéis y si no, lo podéis comprar. Este es de 5 centímetros de ancho. Bueno, vamos a empezar a preparar los tejidos para las botitas. Mirad, voy a colocar derecho con derecho el tejido estampado con el tejido liso, o el que va a quedar dentro de las botas. Cada bota se va a llevar unos 20 centímetros de tejido para hacer una sola bota. Entonces, si tenéis trocitos de tela que queréis aprovechar, mientras tengan 20 por 15, os va a venir bien para hacer una bota. Yo en este caso, por ejemplo, como esta tela no tengo 80 centímetros seguidos, por lo tanto lo que podéis hacer es utilizar, por ejemplo, trozos de 40 y os van a salir 2 botitas. Y como os dije antes, para una sola botita serán 20 centímetros. De este modo también podréis aprovechar retales que tengáis por casa. Aquí tengo 2 trozos de 40 por 40. Vamos a unirlos así, derecho con derecho. Y los vamos a coser a 1 centímetro del borde. Vamos a sujetar todo bien con alfileres y vamos a la máquina.
Una vez cosido, vamos a abrir bien la costura, con la plancha o así, simplemente con las uñas. El caso es que quede bien abierta. Vamos a darle la vuelta a la tela y vamos a abrir también la costura por detrás hacia el otro lado, echando la costura hacia el lado contrario en el que la habíamos abierto antes. Ahora vamos a empezar a dibujar aquí las botitas. Vamos a colocar el borde de la bota contra la costura, que quede bien apretadito contra ella, y vamos a ir dibujando dos botitas en la tela blanca y dos botitas en la tela roja. Importante, entre ellas tiene que quedar como 1 centímetro de margen de costura para que luego podamos dejar medio en una bota y medio en otra. Ahora, para dibujar las botitas en la tela de bichi rojo tenéis que tener esto en cuenta. La bota tiene que ir dibujada así, en espejo, con el pie hacia el mismo lado, no sea que la dibujéis al contrario y la liéis. Vale, enfrentad bien los bordes de la bota con el de la tela blanca para que os queden bien alineados. ¿Veis? Ya los tenemos marcados. Y no sé si lo veis bien en la tela de bichi, pero están perfectamente alineadas las líneas del borde de la bota. Ahora vamos a doblar este trozo de tela a la mitad. Así, de este modo, a lo largo. Y aquí es muy importante que enfrentéis muy bien la costura. Lo podéis ir haciendo con el tacto, pero además siempre en el borde, comprobadlo. Mirad, abrís así un poquito y comprobáis que está justamente alineado. Y al clavar el alfiler, lo claváis justo en la costura para comprobar que en ambos lados el alfiler está colocado en la costura. Así lo vamos a ir haciendo todo el largo de la división de tejidos, clavando alfileres y comprobando que en los dos lados está en la costura. Ahora vamos a coser dejando una pequeña apertura para darle la vuelta a la pieza. La apertura se la vamos a dejar como en la parte de atrás de la botita, aquí en esta parte. Le vamos a dejar alrededor de unos 6 centímetros para poderle dar la vuelta cómodamente. Una vez cosido, vamos a recortarlo dejando medio centímetro de margen de costura, a excepción de la zona de la apertura, en la que dejaremos un trozo más grande, al menos de 1 centímetro, o de lo que nos dé la tela para dejarle, ya que como hemos ido dibujando las botitas una detrás de otra, puede que quede un poquito más justa la tela. Pero como os digo, siempre ahí haced un saliente para que tengamos más tela en la apertura y luego sea más cómodo a la hora de coserlo. En las zonas con curva, sobre todo las curvas hacia adentro, le vamos a hacer unos pequeños cortecitos sin llegar a la costura para que se voltee mejor. Aunque al dejarle tan poquita tela de margen, la verdad es que voltea bastante bien y no hace arrugas. Aún así, hacedle los cortecitos. Y veis, este es el saliente que os decía. Antes de voltearlo, vamos a abrir de este modo la costura y la vamos a marcar bien con las uñas en el trozo que va abierto. Esto es para que luego nos cueste menos dejarlo colocado para coser. Ahora vamos a doblar la botita sobre sí misma y vamos a unirla aquí abajo. No lo vamos a hacer justo sobre la costura, sino un pelín más abajo, entre medias de la costura y del borde de la tela. Vamos a hacer una unión súper chiquitita de 2 centímetros. Y ahora ya le vamos a dar la vuelta a la bota. Esta costura que hemos hecho abajo es para que el forro y el exterior de la tela se queden unidos y cuando saquéis las cositas de dentro de las botas no se os salga la tela del forro hacia afuera. Bueno, una vez así del revés,
vamos a cerrar esta costura. Lo meteremos así hacia adentro, veis que bien marcadito queda, como lo doblamos antes. Lo coséis a mano, una puntadita escondida, y ya tenemos la primera botita terminada. Bueno, ya solamente os quedan 23, así es que vamos a la tarea. Volvemos con la pieza acolchada. Ya la he recortado a la medida justa de 60 por 75 y ahora vamos a redondear los bordes. Hacedle un redondeado chiquitito, no muy grande, con que le quitéis como en diagonal, como 1 centímetro, centímetro y medio, es más que suficiente. Ahora vamos a colocar la primera parte del bies, o sea, la primera costura solamente. Vamos a ir colocando la cinta del bies sobre la labor, dejando el comienzo siempre en una zona recta y dejando un trocito libre que no vamos a coser. Y esto ya lo hemos visto en el vídeo anterior. Recordáis que cada 5 centímetros de bies tenemos que estirar 1 y siempre iremos estirando hacia afuera. El bies, recordad que siempre tiene que quedar bien estirado. Si no visteis el vídeo anterior, que es el de la funda para el iPad, echadle un vistazo porque ahí os explico muy bien cómo hacer el bies desde el principio, cómo cortarlo, cómo unirlo y cómo coserlo a la pieza para que quede perfecto. De este modo colocaréis y coseréis el bies dejando sin coser unos 20-25 centímetros de bies, dejando así un trozo sobrante a cada lado para luego poderlo unir. Al final nos tiene que quedar de este modo, ¿veis? Dejamos abierto 20 centímetros y nos quedan el trozo de bies a cada lado. Mira, esta parte cortita la vamos a plegar a 1 centímetro del borde en ángulo de 45 grados y vamos a marcar bien esa doblez. La otra la vamos a estirar y la vamos a cortar a la altura de donde acaba la costura anterior. Ahora la pondremos debajo de la otra que ya hemos plegado y pondremos la plegada encima. Y justo ahí donde la doblez vamos a marcar con bolígrafo la línea que va a ser la línea de costura. Una vez marcada, vamos a cortar a 1 centímetro hacia afuera de la línea, ¿vale? Hacia el borde del bies, por aquí. Y quitaremos este sobrante que nos queda. Ahora en el otro lado, la doblez será el borde de la costura. Y ahí, si os ha quedado algún resto, que yo antes os dije que lo doblarais a 1 centímetro, pero si la tiras más larga necesitaréis doblarlo más adentro. Por lo que retiráis si os ha quedado algún exceso y ahora ya solamente tenemos que unir una línea con otra. La mejor manera para hacerlo es doblar así la tela a 45 grados a la altura de la apertura del bies que dejamos antes. De este modo podremos unir mejor las tiras para coserlas. Eso sí, sujetadlas muy bien, poned muchos alfileres para que no se os ricen por debajo y las cosáis plegadas. Bueno, ya están cosidas, ahora solamente abriremos así, plancharemos un poquito la costura abierta, recortaremos los sobrantes y coseremos ese trocito que nos falta. Ahora vamos a necesitar 4 piezas de 4 por 20. Las vamos a plegar a modo de bies, o sea, las vamos a planchar a la mitad y luego vamos a doblar cada borde hacia adentro uniéndole con la mitad de la pieza. Así. Esto lo cerraremos y haremos una costura a ambos lados. Una vez cosido, vamos a colocar estas trabillas en el borde de la pieza acolchada, en uno de los laterales de 60. La vamos a doblar a la mitad y la vamos a colocar de este modo. La vamos a colocar a 5 centímetros del borde.
Colocaremos una en cada lateral a 5 centímetros y las dos centrales las pondremos a 25 centímetros de distancia entre sí. Ahora daremos una costurita para que estas piezas se queden fijadas y las daremos sobre la costura anterior que ya le hicimos al bies. Llegados a este punto ya vamos a necesitar el resto de materiales, que son cintas de diferentes colores, las pincitas con los números y un rollito de cuerda natural. Ahora vamos a colocar la cuerda natural, que es de donde colgaremos las botas. Empezamos desde la parte superior de la pieza acolchada, que es donde están las trabitas. Vamos a hacer unas marcas a 8 centímetros del borde superior. Después haremos otra marca a 21, de nuevo otra marca a 21 y al final nos quedarán 25 centímetros. Aquí os dejo este croquis donde veis que están los puntos rojos, es donde tenéis que hacer las marcas. El punto rojo central queda justo en el medio de los 60 centímetros, o sea, a 30. Ahora vamos a cortar 3 trozos de la cuerda de 63 centímetros. En cada borde de la cuerda haremos un nudito, un nudo bien al borde y bien apretado. Esto es para evitar que después con el peso se salga de la costura. Ahora vamos a colocar el nudo al borde de la tela. Así lo sujetaremos con alfileres y el nudo, una vez que cosamos, se tiene que quedar dentro del bies. Vamos a colocar cada nudito a un lado y justo el centro de la cuerda la vamos a colocar en la marca central que hicimos. Una vez colocadas las 3 tiras de cuerda, le vamos a dar una pequeña costura en los bordes para que se quede fijo y al poner el bies no se nos mueva. También haremos una costurita en las marcas centrales para que ya se quede fijada la cuerda. Una vez fijadas las cuerdas, vamos a acabar el bies. Este proceso ya os lo expliqué ampliamente en el vídeo anterior de la funda del iPad, así es que no me voy a enrollar mucho y a repetirlo todo. Si tenéis dudas podéis ir a aquel vídeo para ver el proceso completo. Una vez cosido el bies, vamos a hacer unos lazos chiquititos para ponerlos de adorno en la unión del centro de la cuerda. Cogeremos una de las cintas que más nos guste y haremos pequeñas lazadas para colocarlas. Vamos a hacer 3 pequeños lacitos. Estos lacitos los vamos a coser a mano en la unión central de las cuerdas. Los colocaremos así cosidos a mano para tapar esa costura y a la vez ponerle un pequeño adorno. Pues con esto terminamos el proyecto. Disculpadme porque se me ha borrado el último trocito en el que se enseñaba el conjunto de botitas acabada y lo colgaba en las cuerditas. Pero bueno, esto ya es muy fácil de hacer. Colgáis 4 botitas en cada trozo de cuerda y listo. En cuanto a la barra que va arriba, pues nada, eso ya vuestra imaginación. Le ponéis una cuerda para colgarla y en los lados, si queréis colgarle como yo unas cuantas cintas para que adornen, y si no, sin ellas. Como siempre os digo, haced las cosas a vuestro gusto. Espero que os haya gustado mucho el proyecto de hoy, que os animéis a hacerlo y sin mucho más, nos vemos la próxima semana. ¡Chao!